Dios. Y antes de saludar a este maestro, cuando escuchábamos ni más ni menos que a Ludwig van Beethoven, ay, cuánta belleza se puede de alguna manera crear. Y contarle a este maestro con el cual vamos a dialogar como casi cada día aquí, que nos saludaron muchos otros que están sobre todo en los países escandinavos esta mañana. Gracias a Sebastián, gracias a David, gracias a Elías. Uno está en Finlandia, otro está en Dinamarca y otro está en Suecia, ni más ni menos. Además también de aquí cerquita, Adam, que nos manda desde Uruguay un saludo. Dicho todo esto, tiempo de ir a Israel. ¿Sabe? Entre sus muchas cualidades, y muchos lo recuerdan como profesor de historia judía, al profesor Natalio Steiner. Querido Natalio, buenas tardes para ti. Hanukkah Sameach. ¿Qué tal, Hanukkah Sameach? ¿Cómo están, Miguel? Sí, nombraba Finlandia, nombrabas estos lugares tan lindos de la Escandinavia, y por qué no nombrar y hacer un poco de referencia a algunas de las comunidades judías que han pasado un tanto al olvido, quizá por las situaciones como es la comunidad judía de Ucrania, de la cual tantos judíos askenazíes del mundo realmente descienden y que está sufriendo otra guerra, la guerra que obviamente le ha impuesto Rusia. Ya hace casi 4 años atrás, en febrero se van a cumplir 4 años de la invasión rusa a Ucrania. Cuando Rusia lanzó precisamente su invasión, muchos pensaron que las comunidades judías de Ucrania podrían quedar dispersas, silenciadas o incluso borradas. 3 años después, las sinagogas en algunos casos continúan cerradas en muchas ciudades, los pilares comunitarios han emigrado y un éxodo ha transformado el paisaje demográfico. Pero aún queda gente que resiste, reclama memoria y busca construir desde las ruinas. Antes de la guerra, las cifras sobre la población judía en Ucrania variaban ampliamente. Algunas estimaciones contabilizaban menos de 50.000 judíos que se identificaban formalmente como judíos, pero organizaciones comunitarias sugerían que habría cerca de 170.000 a 200.000 personas con vínculos judíos. Desde el inicio del conflicto, en febrero del 2022, cientos de miles de ucranianos, judíos y no judíos, se fueron del país. Dentro de ese contexto, la emigración judía ha sido marcada. Entre el 2022 y 2023, cerca de 41.000 judíos ucranianos emigraron a Israel, mientras otros 15.000 lo hicieron hacia destinos europeos. Hoy en día se estima que la comunidad judía en Ucrania ha descendido a apenas unas 40.000 personas. Quienes permanecen enfrentan múltiples desafíos: inseguridad constante por bombardeos, dificultad para reunir un minyan, un quórum ritual para rezar, falta de recursos básicos, aislamiento, interrupciones en la vida comunitaria. Las organizaciones judías internacionales como el Joint han intensificado sus esfuerzos para proveer ayuda humanitaria, asistencia, apoyo logístico a los ancianos y a los más vulnerables. Sin embargo, no todo es huida o abandono. En algunas localidades, las comunidades que quedan intentan reorganizarse, celebrar festividades bajo condiciones precarias y mantener su identidad. Justamente en estos días hemos visto el encendido de la Hanukkah en Kiev, la Hanukkah más grande de Europa. También tenemos como ejemplo la festividad de Rosh Hashanah, cuando miles de judíos de todo el mundo viajan a Umán, una ciudad emblemática para muchísimos judíos del mundo. La presencia judía en territorios que hoy forman Ucrania se remonta al siglo X, cuando comunidades judías migraron desde el Imperio Bizantino, Persia y regiones del Medio Oriente. A lo largo del medioevo, los judíos entraron en interacción con los pueblos de la llamada Rus y posteriormente, bajo dominio polaco-lituano, desempeñaron roles en el comercio, como arrendatarios y en la vida urbana local. Sin embargo, esta coexistencia nunca estuvo exenta de violencia. Durante el levantamiento de los cosacos bajo Bogdan Khmelnytsky en 1648 y 1657, centenares de comunidades judías fueron destruidas y miles de judíos masacrados. En los siglos XIX y XX, los judíos de Ucrania, como en otras partes del Imperio ruso, vivieron bajo la política de zona de asentamiento, restricciones legales y en muchos casos ocasiones oleadas de pogroms violentos.
Entre 1918 y 1920, durante la Guerra Civil Rusa, se documentaron 1.500 pogroms en más de 1.300 localidades de Ucrania, con un estimado de 35.000 a 50.000 víctimas judías. Con la invasión nazi de la Unión Soviética, el holocausto genocida devastó las comunidades judías ucranianas. Se calcula que entre 850.000 y 1.600.000 judíos residentes en Ucrania fueron asesinados, muchos mediante fusilamientos masivos, guetos y ayuda local de colaboracionistas. El sitio de Babi Yar, hasta el día de hoy, en Kiev, es el símbolo más dramático de esta carnicería. En 2 días, 29 y 30 de septiembre del 41, los nazis ejecutaron a más de 30.000 judíos en esa vasta zanja. Durante la era soviética, la identidad judía fue constantemente reprimida. Las instituciones religiosas fueron suprimidas, muchas prácticas culturales se desincentivaron y el antisemitismo oficial y social persistió. Tras la muerte de Stalin y en las décadas posteriores, hubo periodos de tolerancia limitada, pero la vida comunitaria nunca volvió a florecer. Cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, los judíos ucranianos se encontraron en un país recientemente independiente. Muchos decidieron emigrar hacia Israel, Estados Unidos, Alemania u otros destinos. Desde los años 90 hasta el inicio del siglo XXI, algunas comunidades judías en Ucrania experimentaron un renacimiento. Reconstrucción de sinagogas, escuelas, centros comunitarios, mayor visibilidad cultural. Las relaciones diplomáticas entre Ucrania e Israel se establecieron poco después de la independencia ucraniana en 1991. Israel ha seguido con atención la evolución política ucraniana, especialmente cuando han surgido cuestiones de memoria de la Shoah, derechos de las minorías y emigración judía. Israel ha facilitado el proceso de Aliyá para muchos judíos ucranianos, especialmente desde la desintegración de la Unión Soviética y más recientemente desde el inicio de la guerra en 2022. En la primera mitad del 2023, miles de judíos ucranianos hicieron Aliyá y muchas familias llegaron con necesidades urgentes de refugio y de reubicación. Más simbólicamente, la relación entre Israel y Ucrania también se teje en la memoria colectiva. Muchos israelíes tienen raíces ucranianas o familiares que emigraron desde esos territorios. El yiddish y la literatura judía del este de Europa fueron influenciados por comunidades ucranianas. El panorama para los judíos en Ucrania, para finalizar, es desolador, pero no del todo sin esperanza. En la práctica, muchas comunidades aún intentan mantener rituales religiosos, aunque con dificultad para reunir el quórum mínimo. Las infraestructuras religiosas y culturales, sinagogas, escuelas, centros comunitarios, han quedado dañados o han sido vaciados por la guerra. Las organizaciones internacionales y el propio Estado israelí han sido actores fundamentales en la asistencia humanitaria y la movilización de recursos. El futuro de la comunidad judía ucraniana depende en gran medida del resultado del conflicto, de la voluntad estatal de reconstruir la vida comunitaria, de la vuelta de los jóvenes refugiados y de cómo se reconfigure el equilibrio entre la identidad local y la diáspora. Mientras tanto, historias cotidianas de resistencia siguen emergiendo. Familias que regresan por breves periodos para cuidar tumbas, ancianos que rechazan abandonar su hogar, comunidades pequeñas que celebran Shabbat con lo poco que tienen. En medio del humo de los misiles y la incertidumbre persiste un hilo, el anhelo de continuar existiendo como judíos en Ucrania, pese a todo, Miguel. Natalio, qué bueno que has traído esta memoria histórica y del presente de Ucrania. Tuve en lo personal el privilegio de estar hace unos 25 años, ya creo, ahí y descubrir esa vida judía que era en ese momento tan intensa, con toda esa presencia histórica y también con un presente de mucho, mucho compromiso. El drama de la guerra. Esperemos en algún momento, hace ya demasiado que lo esperamos, esa guerra pase y esas comunidades puedan volver a florecer. Por el momento, querido profesor, agradecerle por poner luz en esta festividad de Hanukkah sobre esa comunidad tan querida. Hanukkah Sameach y hasta todo momento. Hanukkah Sameach y que esté todo muy bien.
el profesor Natalio Steiner, hoy haciendo una semblanza justamente de la comunidad judía en Ucrania.